buenas tardes, sean bienvenidos todos a la presente sesión de la materia de Derecho del Turismo, una sesión pues coordinada de manera síncrona para la presente oportunidad en esta hora. Pues bueno, vamos a continuar desarrollando un poco los puntos importantes de esta materia del turismo. Como sabemos y como hemos hablado y ustedes deben tener muy claro, eh, existe un órgano principal, que es el órgano madre, si se quiere, en la materia, como ustedes lo saben, que es, en estos casos, ¿cuál pudiera ser, mi estimado Anthony? ¿Cuál es el órgano que controla todo en el turismo en el país, en Venezuela? El Instituto Nacional de Turismo. Ok, pero por encima es el más abajo. ¿Cuál es el de arriba? El que está por encima del Instituto Nacional del Turismo. El órgano madre, el del que devienen todos, es el Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Ministerio. Entonces, de allí se abren todos los demás organismos, las demás instituciones que están creadas de conformidad con la ley. Entonces, aparte de eso, sí, efectivamente, vamos a tener el Instituto Nacional del Turismo, que es el que ejecuta, es el que hace todas esos programas, ejecuta las políticas, los proyectos de promoción nacional e internacional en Venezuela, esto con un destino turístico que emanan, evidentemente, todas estas órdenes emanan de allá, de ese órgano central que es el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, el Ministerio del Turismo, independientemente del nombre que sea. Este ministerio pues tiene el instituto que bueno, que a nivel nacional es el que se le da esa personalidad jurídica para ciertas actuaciones, pero vemos que a nivel estadal, a nivel regional existen algunas oficinas. De hecho, les quería llamar, aquí en el estado, una oficina del Instituto, bueno, del turismo como tal, del Instituto Nacional del Turismo, una oficina del Ministerio descentralizada, muy cerca de donde está la gobernación, muy cerca allí de donde está el Palacio de los Leones. Allí conseguimos una oficina bueno, que tiene la información, no solo aspectos turísticos, sino que a la hora de repente de uno tener alguna inquietud, pues bueno, está esa oficina allí muy cercana al Palacio de los Leones. Entonces, así como tenemos el INATUR, ¿sí? También tenemos ese registro turístico nacional, el cual pues va a estar a cargo igualmente de lo que es el Ministerio del Turismo. Esto, sabemos que en este registro se deben inscribir todos los que estén interesados a los efectos eh, de cumplir con las actividades turísticas que quieran llevar en la promoción del turismo o ejercer o ser prestador de servicios turísticos, pues deben estar inscritos en el registro turístico nacional y cumplir con esos requisitos establecidos por, eh, por lo que es cumplir con los requisitos establecidos por el ministerio. Entonces, esto para que tengamos allí una consideración de las instituciones importantes. Dentro de otras de las figuras importantes que no podemos olvidar está la licencia de turismo. Recuerden que todos los prestadores de servicios turísticos deben no solo estar inscritos en este registro que acabamos de nombrar, este registro eh, de este registro turístico nacional, sino que pues deben tramitar lo que son estas licencias y consignar los requisitos igualmente establecidos por el ministerio. Ahora, hay una oficina, ahí hay algo innovador
que tenemos en esta ley, que es la Oficina de Servicio de Atención al Turista Internacional. ¿Sí? Esta oficina, pues bueno, están aquí en esta nueva ley, como si se quiere, como una innovación, en la cual pues vamos a conseguir eh, que son creadas por el ministerio en coordinación evidentemente con las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana y también junto con las autoridades estadales y municipales, las cuales son las famosas SATI, que ya los había por allí nombrado, que pues llevan esta parte de lo que es la seguridad del turista nacional e evidentemente el turista internacional. Entonces, vamos a tener dentro de esas eh, instituciones nuevas esta famosa SATI. Bueno, esto como allí lo van a poder ver en la presentación de lo que es esta oficina. Ahora, vamos a hablar del procedimiento sancionatorio. Recordemos que tenemos una potestad sancionatoria que nos establece en esa ley, en la Ley Orgánica del Turismo, la cual lo vamos a conseguir a partir del artículo, esta la tenemos en el artículo 107, ya que pues pueden existir infracciones que dependiendo de su gravedad pueden ser leves, pueden ser sanciones que son un poquito más graves y dependiendo de lo que sea, de su grado, pues generarán multas, generarán suspensiones, generarán modificaciones o demoliciones, o en el caso de sanciones como cierres de establecimientos, revocatorias de lo que son ¿cómo se llaman? Lo que son el tema, en el tema sancionatorio, pero entonces vamos a conseguir esa potestad en el artículo 107, dependiendo de la falta. ¿Qué pasa? Para aplicar y que efectivamente esa potestad sancionatoria tenga su fin, pues la ley tiene un procedimiento. Tiene un procedimiento que lo vamos a conseguir en el 121. Eh, eh, esa potestad sancionatoria es para determinar la responsabilidad que pueda existir. Esta le va a corresponder ¿a quién? Al Ministerio del Turismo, para sancionar las infracciones que estén en esta ley. Evidentemente, eso lo debe hacer en compañía de un órgano que sustancie. Cuando un órgano sustanciador, es decir, el ministerio tiene una oficina que puede ser, por decir, la oficina de consultoría jurídica, que es la que se encarga de sustanciar. ¿Qué es sustanciar? Recibir los procedimientos, recibir las peticiones, recibir las denuncias y en base a ello verificar si cumple con la ley para hacer el procedimiento y en dado caso que sí, pues darle play al mismo y en caso que no, pues entonces debe, debe subsanar o decirle al denunciante cuáles son las deficiencias para que las subsane y poderle dar inicio al procedimiento. Ese inicio del procedimiento lo vamos a conseguir en el artículo 122. Se va a iniciar de oficio o a instancia de parte interesada mediante una denuncia interpuesta, lo que acabamos 121, 122. ¿Qué ocurre cuando hablamos de oficio y cuando hablamos a instancia de parte interesada? De oficio es porque de repente algún órgano del Ministerio Público, perdón, del Ministerio de Turismo, verifica que hay una actuación, que hay determinada acción que está violentando la ley. Entonces, en estos casos, como tal, en estos casos, es cuando se dice de oficio. ¿Por qué? Porque es el mismo órgano que controla la materia en el país quien
verifica de primera mano y apertura el procedimiento. O instancia de parte interesada, como les dije, cualquier otro sí, ciudadano o individuo que vaya a interponer por una situación que le haya afectado personalmente o por un tercero o porque es testigo o por determinada situación, pues entonces a instancia de parte interesada se refiere a esa situación. Entonces, en estos casos, cuando se ve que se puede determinar que esas denuncias tienen un sustento, tienen la convicción suficiente, pues allí se comienza con el procedimiento. Eh, el Ministerio del Turismo pues tiene esa responsabilidad, ¿no? De determinar las responsabilidades. Se va a iniciar entonces con la denuncia de los prestadores de los servicios turísticos por personas que puedan estar afectadas en su derecho producto de la prestación de ese servicio. El personal del Ministerio del Turismo podrá ser autorizado para dictar y ejecutar medidas preventivas. ¿Qué ocurre? Hay circunstancias que a veces los procedimientos, así sean cortos, pudieran darse la necesidad de que necesitan una medida preventiva antes de las resultas de las decisiones de ese caso. Entonces, aquí abre la posibilidad, el artículo 124, perdón, la posibilidad de que esas medidas preventivas se puedan aplicar y ejecutarlas como tal. ¿Cuáles pudieran ser? Por ejemplo, ordenar un cierre temporal de un establecimiento turístico, o sea, un cierre que no va a ser definitivo, pero sí por un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, puede que exista la infraestructura de determinado prestador de servicio turístico o su funcionamiento como tal esté afectando algunos derechos, esté afectando la salud, la integridad física, la seguridad de la comunidad, de los turistas y en general también puede ser del medio ambiente. Entonces, en estos casos pudiera ordenarse ese cierre temporal como una medida preventiva. Em, También pudiera ordenar la realización de cualquier tipo de acto que sea provisional, que haga cesar un posible daño. Entonces, igual, o sea, si no esté especificado, pudiera realizarlo a los efectos de cesar esas actividades que pudieran estar haciendo cualquier tipo de daño. Ahora, si bien es cierto, el ministerio verifica y puede como tal en su verificación puede otorgar esa medida preventiva, no está exento en el debido proceso de que se pueda oponer a esas medidas preventivas. Entonces, en ese caso, para oponer esas medidas preventivas, vamos a conseguir allí en el 125 de que si es dictada una medida preventiva por un funcionario competente en el turismo, este debe pasar la decisión al ministerio y ver si efectivamente se puede aplicar, si se ratifica, si se modifica o cuál es el caso. Pero pues se puede oponer a los efectos de que verifiquen de que efectivamente la situación se remedió, la situación cambió, la situación de repente no era como fue denunciada. Entonces se puede oponer eso como una parte del derecho a la defensa que tiene la otra parte a quien se lo hubiese visto afectado por esa oposición a la medida. Esa oposición a la medida este, se da dentro del lapso de 3 días hábiles, ¿sí? En estos casos puede dar contestación y luego de esos 3 días hábiles, se apertura un lapso de 5 días hábiles para las pruebas, para que se efectivamente logren desvirtuar o aclarar la situación. Y luego de transcurridos esos días hábiles, este, van a tener 5 días hábiles adicionales el ministerio para decidir. Entonces,
Eso para que se dé claro cómo comienza, cómo la denuncia, cómo se tramita y las medidas preventivas que pudieran existir. Ahora, para ya cuando se da ese comienzo y las medidas preventivas, pues todo procedimiento administrativo, es decir, vía no judicial, es decir, administrativo, o ya en vía judicial, pero en este caso vamos a hablar de un procedimiento que como no es judicial, es administrativo. Entonces, ¿cómo inician todos los procedimientos por lo general? Inician con una notificación. Una notificación que se va a hacer a través de un cartel de notificación, el cual ese cartel nos va a decir que allí es cuando se va a dar inicio, cuando se hace conocimiento a la contraparte a través de un cartel, es cuando formalmente se da inicio a los procedimientos en este caso y por lo general en todo. Entonces, allí vamos a conseguirlo en el artículo 126 esta situación en la cual debe ser fijado ese cartel en la puerta principal de la sede del prestador de los servicios turísticos y va a indicar el día y la hora acordada para la celebración de la audiencia. Cuando esa notificación personal del prestador de los servicios no resultará posible, pues se regulará lo referido a la LOPA, la Ley de Procedimientos Administrativos. Y se debe dejar constancia de que se cumplió con todo lo que está prescrito en ese artículo, en el 126. Ok, ¿qué ocurre si ya se notificó? Pues vamos al siguiente paso, es que ya está a derecho. Con una notificación, ya esa parte está a derecho. Ya debe él defenderse. Entonces va a haber una audiencia. Esa audiencia se va a celebrar al sexto día hábil siguiente a que conste en autos el cumplimiento de la práctica de la notificación que esté prevista en el artículo 126. En esos casos, a quien se le acusa de ser un infractor, pues debe presentar, como yo les comentaba, un descargo, es como una contestación, un escrito de contestación. La ley lo llama presente el descargo ante el órgano sustanciador del ministerio. El laxo previsto en ese artículo de que al sexto día es que va a dar contestación pudiera ser prorrogado hasta en dos oportunidades y hasta por un máximo de 5 días hábiles por cada prórroga. En todos estos procedimientos administrativos que son, cuando son por denuncia, por instancia de parte interesada, el ministerio en la audiencia pudiera llegar a las partes a tratar de buscar un acercamiento, una conciliación de esas posiciones para tener una mayor diligencia, ¿sí? Y evitar de repente un procedimiento mucho más largo. Y pues evidentemente es un medio alternativo que lo tenemos desde la base constitucional, un medio, los medios de autocomposición procesal, que es para dirimir a través de esos medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces, si se lograra un acuerdo, pues allí se daría por terminado el procedimiento y se ordena el archivo del expediente. Pero como lamentablemente a veces somos, y digo somos porque pues todos pagamos justos, pagamos por pecadores, pues si no se llega a un acuerdo o a una conciliación, el procedimiento debe seguir y el prestador de los servicios turísticos pudiera tener dos opciones, o reconocer o no reconocer el incumplimiento de los supuestos de la ley. Por ejemplo, si existe una sanción muy leve, como la conseguimos en el artículo 108 conseguimos las sanciones muy leves, el ministerio en la audiencia podrá poner fin a la controversia a través de medios alternativos de resolución de conflictos, acordando un plazo para que se subsane ese incumplimiento.
En caso de que se venza ese lapso por parte del prestador de los servicios para subsanar sin que lo haya realizado, pues indudablemente transcurrieron los lapsos y se va a sancionar con una multa eh, para que cuando no cumpla, pues se va a dar evidentemente una multa en estos casos. Ahora, eh, como les digo, aquí evidentemente va a existir un lapso para para aportar las pruebas. Esas pruebas pueden ser, eh, este, pueden ser aportadas dentro de los 5 días hábiles siguientes a la audiencia y van a existir luego de esa promoción. Cuando aportamos pruebas, lo llamamos promoción de pruebas. Luego de esos 5 días de promoción, tienen 5 días adicionales hábiles a los efectos de que se pronuncien con respecto a lo que es la admisibilidad, es decir, si, si son válidos, si el organismo lo considera válido y se van a tramitar, o si no están como tal admitidas. Entonces, luego de ello y de esos 5 días hábiles adicionales para evacuar, cuando hablamos de evacuación de pruebas, es decir, cuando las pruebas que fueron aportadas tienen que ser vistas por las partes o tienen que llegar al proceso como tal, entonces es allí cuando hablamos de evacuación de pruebas, donde verificamos realmente cuáles fueron las pruebas promovidas. Entonces allí eso es lo que llamamos evaluación de las pruebas. Ahora, luego de ello, pues el ministerio debe tomar una decisión. Esta decisión la debe tomar dentro de los 15 días hábiles posteriores a esa evacuación de las pruebas. Contra contra esa decisión pudieran establecerse o recurrirse, es decir, atacarlas a través de un recurso de reconsideración o un recurso de impugnación a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, el recurso de reconsideración lo podemos hacer ante la misma autoridad, ante el Ministerio del Turismo. Pero en dado caso, cuando ya hablamos de recursos de jurisdicción contenciosa, ya no vamos a hablar de la parte administrativa, sino que vamos a hablar de acudir a los tribunales. Allí hablamos eh, de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué ocurre? Pudiera darse el caso que por X o Y motivo no quieran dar cumplimiento a la decisión del ministerio. En estos casos, pues la ley me habla en el 131 de que el ministerio tiene todas las potestades para hacer cumplir forzosamente a través de organismos, perdón, a través de organismos policiales o en dado caso con autoridades militares quienes deberán hacer cumplir la decisión del ministerio. Eh, hay algunos casos en el que los prestadores de los servicios turísticos pudieran resistirse de que, concha, le hicieron este procedimiento, está incumpliendo, se le hace el llamamiento, tiene que cumplir, hay una decisión para que cumpla, y ellos deciden es como entrar en rebeldía. En estos casos, pues va a persistir el incumplimiento y van a generar sucesivas multas. Evidentemente, la ley me habla de multas en unidades tributarias, pero tenemos que estar claro que en la actualidad existen estas unidades tributarias van a verse equiparadas a lo que son las unidades de mayor valor en cuanto a lo que es el Banco Central de Venezuela. Ya no hablamos, por lo menos en los tribunales, hablamos de cuantía en unidades tributarias, no. Vamos a hablar
a cuántas unidades de mayor valor según el Banco Central de Venezuela. Es decir, por ejemplo, si hoy, 22 de julio, la moneda o la unidad de mayor valor en el mercado internacional es el euro, pues entonces se va a aplicar la sanción en base a la moneda de mayor valor del momento en que se vaya a aplicar. Entonces, allí es como se van a aplicar estas sanciones. En este caso, nos habla de esa rebeldía, pues va a haber el incumplimiento sucesivo y la aplicación de multas sucesivas para que pues se sea castigado esos infractores. Esos pagos de las multas provenientes de las sanciones que va a imponer el ministerio, pues se va a pagar a través de un órgano desconcentrado y van a ser, el producto de esas multas van a ser destinados a la ejecución de políticas que lleven a lo que es el fomento del turismo y la ley nos hace mucha mención, como ustedes han podido observar, el fomento a la parte de turismo enfocado mucho a la actividad social comunitaria. Entonces, el producto de lo que se recaude por esas multas, pues va a ir orientado a esos efectos. Entonces, allí para que tengamos muy en claro la situación de cómo puede llevarse los procedimientos administrativos, sancionatorios en los casos, en estos casos de incumplimiento, en estos casos cuando se esté violentando como tal la ley. Bueno, vamos a dar un pequeño cierre. El tiempo pasa volando. Recordemos que a nivel mundial, ya vimos a nivel nacional quién regula, quién es el órgano supra que va a controlar toda esta materia en el país, pero pues a nivel mundial también existe una organización. Y pues allí tenemos esa Organización Mundial del Turismo, la cual pues es ese órgano en el cual, así como los países se unieron y tuvieron consensos a los efectos de crear ya hace que muchos años la ONU, pues igual a los efectos del turismo, al ser una materia tan importante para el ser humano, que evidentemente no todo es trabajo, sino que evidentemente el ser humano necesita distraerse, necesita descansar, necesita eh, pues tener su tiempo libre y si se quiere de ocio para disfrutar, pues en vacaciones, pues el turismo es una de esas opciones. Y allí también hubo consenso por la comunidad internacional, por los países eh, que conforman la misma a los efectos de que existiera un organismo que tuviera políticas orientadas a los efectos de crear facilidades, de crear condiciones y pues establecer una serie de tratados, acuerdos y decisiones tal y como pues fueron solicitadas a los efectos de que pues ustedes conozcan aún más eh, para qué sirve toda esta parte del turismo. Y entonces existen estos tratados y ustedes de repente se pueden preguntar y en las actividades que ya pudieron haber realizado, ustedes dirán, pero bueno, de repente a mí, ¿qué me sirve hablar del acuerdo de Tonchalá, por decirlo nosotros que estamos acá en esta zona? Y entonces, dando esta materia, antes de cuando estaban cerrados los puentes binacionales entre Colombia y Venezuela, pues el acuerdo de Tonchalá de repente nadie sabía, porque, bueno, es un acuerdo de ya bastante vieja data. Y
y es un acuerdo que si el comercio estaba pues, trancado y no había intercambio entre los dos países, pues se suman dos cosas: la antigüedad, el desconocimiento y la no práctica. Entonces, ya luego de que se aperturan el paso binacional, el comercio y toda esta situación que evidentemente puede llevar al intercambio turístico, pues ya vimos que, cónchale, el acuerdo de Conchalá, seguramente algunos se podrá haber acordado cómo ello crea facilidades a los efectos de intercambiar comercialmente y turísticamente ambos países. Entonces, así con todos los demás tratados, y allí es el fin de cada una de esas actividades. Por eso yo les solicitaba, verifiquen del turismo qué es lo más importante y verifiquen cómo esa situación más importante nos va a llevar a dar un aporte, nos va a dar una visión de qué es lo mejor y de si se está haciendo bien la materia del turismo en el país. Entonces, allí es donde está la finalidad de las actividades a los efectos de que sepamos en qué consiste y cuál es lo primordial y esto cómo puede ayudar a cada uno de los acuerdos, a cada uno de los tratados y en lo interno en qué pudiéramos ir mejorando para dar plena evolución a la materia turística que, como sabemos, evidentemente Venezuela pues es un país con una potencialidad que no lo podemos ocultar, eh, natural, artificial, desde todo el punto de vista, pues la ubicación geográfica, en la posición geográfica mundial de Venezuela es bastante privilegiada y pues como testigo de ellos tenemos la naturaleza que en este caso somos bastante bendecidos. Entonces, allí es donde está el origen y la importancia de toda esta situación. Em, Bueno, espero que hayan quedado claro qué es lo más importante, el procedimiento y lo que es esa importancia del organismo mundial del turismo. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta acá la presente sesión. Eh, Igual cualquier duda o pregunta, por aquí me comentaba mi estimado participante Anthony, lo que igual no hay molestia, igual en lo que quiera preguntar, dudas, preguntas, cualquier otra situación de la materia en la que podamos colaborar, pues bueno, ustedes conocen que están los medios, principalmente el más directo de la plataforma, como es la mensajería instantánea del YEXI, a los efectos de que pues podamos aclarar, podamos intercambiar en dado caso que tengamos dudas y pues así complementar esta sesión. Bueno, entonces, disculpen, Sí. yo tengo la saben que lo que estoy estudiando últimamente es Derecho Público. Yo tengo una materia de Derecho, digamos, específica en el sentido de la administración, Ajá. de proteger los intereses de los ciudadanos y mantener la conservación de los derechos de ciudadanía, residencia local, en la parte de los monumentos naturales, turísticos artificiales, paleontológicos. O sea, es un tema específico que nos ayuda a ayudar en el fortalecimiento socioeconómico y que Venezuela en el futuro pueda ser una nación, digamos, después de un sistema de cambio de gobierno más favorable y que el ordenamiento jurídico, digamos, en la parte del contencioso administrativo y en el proceso no judicial se pueda restablecer y que para prevenir cualquier tipo de falta, de incurrencia que ocurre en el debido proceso en el sector turístico, y eso es lo que a través del sistema de nuestro poder popular para el turismo. Claro, entonces, por eso es que este ministerio está adscrito al órgano, al Estado como tal, para que todas las funciones vayan directamente a ser aplicadas por la importancia de la materia. Y no solo ello, sino que la materia es tan importante que tenemos una ley que, como la podemos ver, tiene una serie de articulados en el que
puede tener alguna deficiencia, pero dentro de todo es una ley bastante amplia, bastante minuciosa, que permite el desarrollo, que permite la especificación de las materias del turismo se puedan desarrollar y se puedan dar de una mejor manera. Entonces allí tenemos esa ley del 2014, la Ley Orgánica del Turismo, que tiene las bases. Hay que desarrollarla de buena manera, crear los espacios, crear las condiciones a los efectos de que esa ley tenga una real aplicación y una aplicación de buena manera, ¿sí? Una aplicación pegada al sentido y espíritu y propósito de lo que nos establece la letra de la ley para que se pueda desarrollar. Entonces, es allí. Tenemos el instrumento, tenemos el organismo, hay detalles que hay que mejorar, pero evidentemente hay una base jurídica para ello. Entonces, bueno, hasta acá la presente sesión. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.